Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Ya, vamos a retomar el tema que quedó servido, ¿cierto? Después de la última cápsula, no la última cápsula, la última reunión que tuvimos. Ya recordarán que ahí intentamos esclarecer un poco, aclarar el asunto de las diferencias que había entre lenguas, entre cultura, entre paisajes, que se extendían sobre lo que hoy día es el norte chico de Chile, ¿ya? En el cual vemos, ¿cierto?, que ahí, bueno, habían avanzado los incas, habían conquistado los incas, luego llegan los conquistadores hispanos, avanzan los conquistadores hispanos, entonces ahí se nos empieza a confundir un poco hasta dónde llega, ¿ya? La cultura mapuche, ¿cierto? O la lengua, mejor, el mapudungún, hasta dónde llega, lo resolvimos leyendo esos fragmentos de Jerónimo de Vivar, ¿ya? Y no solamente hasta dónde llega la cultura, sino más o menos qué es lo que se entiende por el paisaje chileno. Ya eso es interesante, ya importante. Entonces ahora no, vamos a retomar un poco los aspectos de historia en esta cápsula, ¿ya? Porque, bueno, si usted quiere conocer más sobre el siglo XVI, ¿ya? Puede no solamente acceder a las fuentes que ya mencioné, ¿ya? A Góngora Marmolejo, a Mariño de Lovera, ¿ah? a, a Jerónimo de Vivar, ¿ya? Eventualmente también al libro Becerro, ¿ah? Del Cabildo de Santiago, o puede ir también a las cartas de Pedro Valdivia, entre tantos otros materiales que existen, ¿ya? Pero hay dos crónicas, o tres crónicas, digamos a lo mejor, tres crónicas que son bien interesantes para conocer el siglo XVI, puesto que son crónicas que están redactadas, que fueron escritas y se hicieron públicas, ¿ya? En el siglo XVII, ¿ya? Vale decir, ya pasado el XVI. ¿Y por qué hablo? ¿Por qué razón me refiero al siglo XVI y el siglo XVII como de manera tan tajante? ¿Ya? Como si hubiese una diferencia abismal solo por el cambio de siglo. ¿Ya? El problema es que la hay, ¿ya? La diferencia. ¿Mm? Sin embargo, y afortunadamente, para ordenarnos a los periodos en la cabeza, justo cae para el cambio de siglo. ¿Ya? Ya vamos a ver cuál es ese evento de cambio, ¿ya? O ese conjunto de episodios que generan un cambio. Entonces, bueno, las crónicas que nos van a hacer del 17 que versan o que trabajan sobre el 16 hay una de un militar, de un soldado muy importante, ¿cierto? No, Alonso González de Nájera, ¿ya? Reparo y desengaño de la guerra en Chile, escrita y publicada en el año 14, 1614. Entonces, es muy interesante lo que dice ahí, porque es desde el punto de vista de un militar, ¿cierto? Aquí venimos a ver, bueno, cómo se hace la guerra. Se supone que estamos, desde el punto de vista de González de Nájera, estamos en guerra, ¿cierto? ¿Cómo se hace la guerra? ¿Ya? Y cuáles son las verdades y las mentiras que se dicen respecto a ella. ¿Ya? Que se dice, no, que esta guerra, estos indios son muy belicosos, ¿cierto? Que esta guerra, ni aunque llegara el ejército más organizado y más poderoso del universo a conquistarlo, no lo lograría, qué sé yo. Entonces, Nájera llega y está unos años ahí in situ, ¿ah? Con el objeto de proponer ciertas soluciones y de desenmascarar los mitos que existen respecto a la guerra. Y es muy, muy, muy interesante todo lo que plantea, sobre todo los desengaños, ¿ya? Sobre todo los desengaños bueno, eso ya es a gusto de cada quien, ¿cierto? De González de Nájera, ¿ya? Pero más bien, como desde un punto de vista narrativo, ¿ya? De la construcción de una obra, de historia, ¿ya? Están las obras de los jesuitas, ¿cierto? Del siglo XVII. Sí. El que a mí más me gusta, ¿cierto? El más importante para mí es Diego de Rosales, ¿ya? Diego de Rosales, que es un jesuita que está, algunos, eh,
algunas décadas, ¿cierto? Y está presente en los episodios más importantes, ¿ya? Por lo pronto el Parlamento de Quilín, en 1641, ¿ya? Entonces él es el testigo ocular, ¿cierto? Y quien pone por escrito lo que vio en Quilín, ¿ya? Y de ahí, bueno, y además, lo que quiero resaltar de Rosales, ¿cierto? Es que no solamente es una obra de historia de conjunto de lo que sería la historia de Chile, ¿cierto? El Flandes indiano, que él lo llama. ¿Por qué lo llama Flandes? Flandes es uno de los Países Bajos, ¿cierto? Una provincia de los Países Bajos, ¿ya? Que nominalmente se encuentra eh, eh, es parte de los territorios, ¿cierto? De los monarcas Augsburgo, ¿ya? De Carlos V, y, y es un lugar donde se libraron importantes batallas, ¿cierto? Batallas de distinta naturaleza, naturaleza religiosa, ¿cierto? Batallas de conquista, ¿ya? Entonces era un suelo, ¿cierto? Flandes muy belicoso, por eso hace la analogía Rosales y le pone como título a su obra el Flandes indiano, ¿ya? Es decir, esta guerra, este territorio de guerra, ¿cierto? Este territorio de permanente irritación, de permanente rebeldía, ¿ya? Es parte o es un ladrillo importante de lo que es el mito de la guerra de Arauco, ¿ya? Pero más allá de esa crítica de fondo que se le puede hacer a Rosales, es una obra extremadamente bien escrita, con un estilo literario maravilloso, es una joya de la literatura chilena, ¿ya? Y además cuenta numerosos, no solamente, como les digo, no solamente es una obra de historia general, sino que además tiene numerosos detalles, ¿ya? O numerosas anécdotas que vaya a saber uno cómo las recabó, ¿cierto? Obviamente hay algunas cosas que aparecen en el Flandes indiano que Rosales vio, que Rosales participó, ¿ya? Pero hay muchas otras cosas que Rosales no tenía idea, ¿cierto? Que solamente se las contaron o seguramente se enteró de fuentes no muy fidedignas, pero muy interesantes, ¿cierto? Y muy estimulante, ¿ya? Si usted como historiador, como historiadora, quiere conocer o quiere explotar, ¿cierto? Desarrollar una investigación respecto a algún tema en específico, ¿ya? Qué sé yo, geografía política, alimentación, diplomacia, relaciones políticas, ¿ah? Acción misionera, ¿ya? Estructura política, lo que tiene que hacer es dirigirse de cabeza, ¿cierto? A Rosales, ¿ya? La otra obra importante es La histórica relación del Reino de Chile, escrita por otro jesuita que se llama Alonso de Ovalle, ¿ya? Que es bastante, sí, bastante conocido Alonso Valle, ¿ya? Si no me equivoco ya lo mencioné, bueno, no importa, quizás lo haya mencionado ya en este curso, ¿ya? La histórica relación del Reino de Chile, ¿ya? Y no solamente es como las obras de la época, igualmente una obra en que habla quiénes son, digamos, dónde está este país, qué características tiene, su geografía, su historia natural, sus habitantes, ¿ya? Cómo fue conquistada, y luego, ¿cierto? Se vuelca a hacer una historia de la Compañía de Jesús, ¿ya? Eso es lo que Ovalle tiene como objetivo, ¿cierto? A la hora de, mm, de, de escribir su histórica relación del Reino de Chile, ¿ya? También es un texto bien interesante, bien eh, es similar en ese sentido al de Rosales, ¿ya? Sí, tiene hartos anécdotas, hartos detalles, está escrito también muy fácil de leer, pese a las diferencias lingüísticas que hay entre esa época y la nuestra, ¿cierto? Son fáciles de leer, fáciles de comprender y yo diría, son dinámicos, son entretenidos, ¿ya? Se leen como novela, ¿ya? Son recomendables. Si usted quiere, le podemos agregar a esto la publicación de El cautiverio feliz de Pineda y Bascuñán, ¿ya? Pero el cautiverio feliz en sí mismo es una historia personal, ¿cierto? Una historia personal plagada también de muchas anécdotas, en el cual también se puede tomar, ¿cierto? Como una fuente primaria para entender problemas de carácter político, ¿cierto? Problemas
o entender la realidad cultural de la época, qué sé yo, pero no tiene para nada, ¿sí?, la pretensión de ser una historia general, como sí la tiene Ovalle y también la tiene Rosales. Bueno, dicho esto, entonces vamos a, que son los textos principales, si usted quiere desarrollar estudios sobre historia mapuche o sobre historia chilena, ¿cierto? Debe, ¿cierto?, acudir a estas fuentes, ¿ya? Bueno, mencionemos que, y esto ya es para retomar esto ya es para retomar, ¿cierto?, la cápsula anterior. Decíamos que Pedro de Valdivia había llegado a Santiago, había llegado al Valle del Mapocho a fundar la ciudad de Santiago en el año 1541, ¿ya? En febrero de 1541. Bueno, y en esa época, entre medio, tuvo un viaje al Perú, ¿cierto? Exploró la zona del Cachapoal, que es muy cerca de Santiago, diríamos que está a unos 60 kilómetros al sur de Santiago, ¿ya? Vale decir, se quedó más o menos ahí hasta que ya de frentón, entre medio fundó La Serena, ¿ah? Envió a fundar La Serena, ¿ya? Para que le sirviera de puesto, ¿cierto?, intermedio entre el Perú y Chile, ¿cierto? Y entre el Perú y Santiago, ¿ya? Entonces, antes de fundar Concepción pasó mucho tiempo, ¿cierto? Le decía, pasaron 9 años, ¿ya? Esto quiere decir que, bueno, hay una serie de datos que uno puede extraer de esto. Datos de la causa, diríamos, ¿cierto? Cosas que están dadas por el hecho mismo, ¿ya? ¿Por qué razón Valdivia funda una ciudad? Esto ustedes lo tienen que haber estudiado o se los tienen que haber señalado, ¿cierto? En Colonial, ¿ya? Porque, bueno, o si no fue así, da lo mismo, ¿cierto? Entonces los menciono yo. Em, Resulta que al momento de la conquista hispana del continente americano, lo importante al fundar una ciudad, usted tiene que imaginar que la ciudad, ¿cierto? La fundación de la ciudad es un acto en papel, ¿ya? Bueno, un acto público, ¿cierto? Pero es la producción del documento lo que importa, ¿ya? Y que incluye la traza, ¿ya? La traza de las calles principales, de la plaza, de las cuadras, ¿ya? Pero eso en ese momento es pura imaginación, ¿cierto? Es pura proyección. No es que se funda la ciudad y nos ponemos inmediatamente manos a la obra, a hacer los fosos, a hacer los muros, los ladrillos, las habitaciones. No, es un acto administrativo en el cual esa ciudad, ¿ya?, se sirve de cabeza, ¿ya?, para tomar posesión a nombre del rey de un territorio, ¿ya? Y esto es muy importante porque las ciudades, ¿cierto? Eh, Adoptando el modelo que existía en la península ibérica, las ciudades tienen un cabildo, ¿ya? Tienen un cabildo, ¿ya? ¿Qué es lo que es un cabildo? Diríamos como un municipio, ¿ya? De hecho, el alcalde mayor se llama la figura principal, ¿ya? Pero ahí también está también el alférez, ¿cierto? Qué sé yo. ¿cierto? Pero la gracia está en que además los cabildos tienen la facultad de nombrar gobernadores, ¿ya? Hacer un nombramiento al menos provisorio de un gobernador, ¿ya? Por lo tanto, ocurre con mucha frecuencia, ¿cierto?, que algún gobernador de un territorio o algún virrey, ¿cierto?, de un territorio manda a algún conquistador, da lo mismo el título que tenga, ¿cierto? Manda a algún conquistador a algún lugar para tomar posesión, para explorar, ¿cierto? Y ese conquistador funda una ciudad, ¿ya? Automáticamente, se nombra un cabildo y ese cabildo automáticamente lo renombra como gobernador, ¿ya? Y en tanto que gobernador ya deja de depender administrativamente de quien lo había enviado. Por lo tanto, es importante la fundación de ciudad como acto administrativo ¿cierto?, en la psicología política, en la psicología geopolítica de los conquistadores españoles, ¿ya? Que lo primero que hace Hernán Cortés
al tocar la costa, pasando Yucatán, ¿cierto? Al tocar la costa mexicana, es fundar Veracruz, ¿ya? Es fundar Veracruz y acto seguido quemar las naves, ¿cierto? Porque ahí él podía ya quedar libre de la sujeción, la tutela, la subordinación al gobernador Velázquez en Cuba, ¿ya? Que es de donde había zarpado Cortés, ¿ya? Pero al día lo mismo, ¿cierto? Él llega al Valle del Mapocho, funda Santiago con el objeto de hacerse, ¿cierto? De nombrar cabildo y de hacerse gobernador de esta tierra. Ya después, obviamente, uno manda un emisario, ¿ah? Manda un emisario directamente ¿cierto? A Europa, que no pase por el Perú, que no pase por Cuba, sino que se vaya directo, porque si pasa por Cuba lo van a cooptar. Entonces que se vaya directo y ahí el rey ratifica, ¿cierto? Su nombramiento. O no lo ratifica, ¿ya? Nombra otro, pero entre que nombre otro y entre que llega, sigue funcionando la regencia, ¿ya? Entonces se puede tomar varios años. Ya. Entonces, este excurso que hicimos sobre la historia de la conquista y de la expansión española en América, ¿ya? Digamos que, claro, lo importante para Valdivia era, cuando funda Santiago era esto, ¿cierto? Generar una unidad eh, separada del Perú, ¿ya? No estamos claros qué estatus tiene el Valle del Mapocho, el Valle del Maipo, ¿cierto? El Valle de la Concagua en el momento anterior a la llegada de Valdivia, ¿ya? Supuestamente estaba sujeto al, al Tahuantinsuyo, ¿cierto? Era un territorio sometido por el Tahuantinsuyo, formaba parte del Imperio Inca, aunque su población haya sido no inca, ¿cierto? Y como la gran mayoría del imperio, ¿cierto? Era un imperio multicultural, diríamos, ¿cierto? Administraba, ¿cierto? Tenía bajo su soberanía distintos pueblos, distintas culturas. ¿Ya? Algunas de las cuales, ¿cierto?, conservaban su estructura política interna, familiar en particular, ¿ya? Entonces, nosotros no sabemos muy bien la forma o el estado, ¿ah? Político, institucional en que se hallaba el valle del Maipo hacia el norte. ¿Ya? En ese sentido es interesante porque no sabemos si Valdivia viene a conquistar la región más remota del Tanguantinsuyo, ¿ah? O a conquistar un nuevo país, ¿ya? O a conquistar otro país, tal como nos lo plantean, nos lo han planteado siempre, ¿cierto? No, o sea, aquí Pedro Valdivia vino a conquistar Chile, ¿ya? Ese era su objetivo, no, no estamos seguros, ¿eh? Quizás su objetivo no era conquistar Chile, sino que era ir y ocupar y someter al Imperio Hispano la última provincia, la última región del Tahuantinsuyo, ¿ya? Entonces, este cuestionamiento y después ahí uno empieza, esto ya es ¿cómo se llama? Materia de mucha especulación, ¿ya? ¿Qué es lo que pretendía Pedro de Valdivia al instalarse en Santiago? ¿Ya? Pretendía, qué sé yo, apoderarse de los lavaderos de oro del Marga Marga, como buen conquistador de la época, ¿cierto? Puede ser, puede ser. Ya, pretendía formar una colonia agrícola, ¿ya? Que abasteciera de trigo y de otros productos al Perú. También puede ser, ¿cierto? En fin, lo cierto es que se demoró bastante tiempo Valdivia en fortalecerse en Santiago. Fue complicada la situación en Santiago, ¿ya? Está la gran rebelión de Michimalonco, ¿cierto? Em, ese episodio en el cual Inés de Suárez tiene dentro de una habitación, ¿cierto? De una casa, tiene prisioneros a una serie de jefes mapuches que habían participado de un ataque, si no me equivoco, era cierto en el Cachapoal, y los tenía ahí. Entonces, cuando Michi Malonco lo ataca, lo empieza a degollar y empieza a tirar sus cabezas rodando para afuera para intimidar a esta gente, ¿cierto? Pedro Valdivia entre medio estaba en el Perú, combatiendo, involucrándose, ¿cierto? En las guerras civiles, en las guerras intestinas que siguieron a la conquista del Cusco, ¿ya? Como sea, ¿ya? Estuvo mucho tiempo, ¿ya? Y después
lo llamativo, ¿cierto?, es que cuando funda Concepción en el año 50, 1550, después de una interesante batalla, la batalla de Andalién, en la bahía de Penco, ¿ya? Funda se pone a fundar ciudades, ¿cierto? Y puestos como loco, ¿ya? Funda Valdivia, después del año 52, funda La Imperial, funda Villarrica, ¿ya? Acá cerca de mi casa, ¿ya? Funda Angol, o por primera vez funda Angol. Angol va a tener varias fundaciones y refundaciones y relocalizaciones. Angol es un caso de una ciudad, de un pueblo, de un pueblo itinerante, diríamos, ¿cierto? Una ciudad itinerante, ¿ya? Y funda también varios fuertes, ¿ya? Como Arauco, el Fuerte Purén, ¿ya? El Fuerte Tucapel, que es donde finalmente va a desarrollarse la batalla donde va a ser capturado y después eh, va a ser ejecutado, ¿ya? Tampoco tenemos, eh, tampoco tenemos claridad de la forma en que fue ejecutado. ¿Ya? Nadie de los que escribió al respecto fue un testigo directo. Entonces no sabemos bien la forma en que murió Valdivia, ¿ya? Pero eso da lo mismo, un detalle. Lo que sí podemos decir es que eh, la dispersión hispana fue mucho más importante en esta zona, ¿cierto? En la Araucanía que en cualquier otro lugar. ¿Ya? No lo fue así en el valle, obviamente en el, entre el Maipo y el Mapocho, donde se desarrolla la ciudad de Santiago, es un lugar muy importante, pero es un lugar nucleado, es un punto dentro del mapa. ¿Ya? La ocupación hispana de la Araucanía en el siglo XVI no es un punto, son varios puntos. ¿Ya? Y esto continúa después con los gobernadores subsiguientes, ¿cierto? Cuando llega, ¿cómo se llama? Hurtado de Mendoza. García Hurtado de Mendoza funda Cañete y funda la ciudad de Osorno. Osorno queda, si lo comparábamos, ¿cierto? Con Concepción, ¿ah? Con Angol, Osorno queda bien lejos, ¿ya? Entonces hay como una eh, es- una extensión importante, una dispersión importante, ¿ya? ¿Por qué esto ocurre así? Bueno, por las mismas razones que se habían instalado en Santiago, bueno, algunas razones eran compartidas, ¿cierto? La primera es la existencia de población numerosa. Hay mucha población numerosa, si hay población numerosa se puede poner a trabajar, ¿ya? ¿A trabajar en qué? Fundamentalmente en labores agrícolas, ¿ya? Pero sobre todo, en esta época lo que importaba era la prospección y la búsqueda de oro, ¿ya? Se ponen a buscar oro, ¿ya? Se ponen a los hombres a buscar oro, ¿cierto? Se obliga a los hombres a buscar oro, a servir a los españoles, ¿ya? Y bueno, así, ese va a ser más o menos la tónica, ¿cierto? Del siglo XVIII. Perdón, el XVIII, nada que ver, del siglo XVI. Esa va a ser la tónica, ya el sometimiento. Existe especulación, no especulación, ¿cierto? Hay estudios, mejor dicho, estudios estructuralistas sobre cómo se distribuía el trabajo, ¿ya? En la sociedad mapuche del siglo XVI, ¿ya? Y en general, ¿cierto? Y esto hasta el siglo XIX, ¿ya? El trabajo, lo que no era la guerra, ¿ya? Y lo que no era la caza, ¿ah? La cacería, o las actividades de recolección, ¿cierto? La mayoría del trabajo era desarrollado por mujeres, ¿ya? Entonces usted va a encontrar en numerosas crónicas que dicen, no, que, bueno, aquí estos indios viven solamente para hacer la guerra, viven completamente tirados, echados, sin hacer nada, y quienes se llevan toda la carga son las mujeres, ¿ya? Eso no tiene, también es un hecho de la causa, ¿cierto? Aquí no hay un juicio de valor, un juicio moral sobre si eso está bien, está mal, está más o menos, no sé, no me interesa eso a mí, ¿ya? Lo que me interesa es constatar que así, esa era la forma en que se distribuía el trabajo, ¿ya? Estamos hablando de sociedades que no viven en la Araucanía, no existían las ciudades, ¿ya? No existieron nunca hasta entrado el siglo XIX las ciudades, ¿ya? Por lo tanto, la población vivía dispersa en el campo. Y eso, bueno, hay dos detalles que en la época de la conquista y de la colonia se suelen repetir, ¿ya? Uno es que no tienen rey,
¿ya? No obedecen obedecen, digamos, a múltiples cabezas, no solo a una, ¿ya? No tienen rey. Y la otra es que viven dispersos en el campo, ¿ya? Y por acá usted va a encontrar un grupo de 5, 6 rucas, 5 o 6 casas juntas, ¿ya? En una ladera, ¿ya? Y más allá, qué sé yo, varios kilómetros más allá, usted va a encontrar otro grupo de casas, qué sé yo, y poco más allá va a encontrar ¿ya? Otro grupo. Entonces, esas son las dos características que las crónicas repiten, ¿cierto? La dispersión, ¿ah? Viven dispersos, no viven nucleados, ¿ya? No hay aldeas, ¿ya? Y si hay aldeas, son cosas muy raras, ¿ah? Muy anómalas, ¿ya? Y dos, no tienen un rey, ¿cierto? Cada quien obedece al señor local, ¿ya? No hay una entidad política unificadora. Entonces, en ese contexto, ¿ya? El trabajo, cuando hablamos del trabajo de la mujer, ¿ya? Es bien pesado, ¿cierto? Porque es el trabajo del campo, ¿ya? Es el recolectar leña, el hacer el fuego, el cocinar, el ir a buscar agua, ¿ya? El preocuparse de los tejidos, de los textiles, ¿ya? Entonces, ese es un dato bien interesante que después va a evolucionar, después cuando surjan los grandes señores, los Ulmen, ¿ya? En el siglo XVIII-XIX, ¿ya? Estos grandes señores, digamos, los grandes patrones mapuche, ¿ya? La adscripción de una mujer al LOF, ¿ah? A la unidad política de parentesco y territorial también, el LOF, ¿ya? Más básica que es el LOF, va a ser clave, ¿cierto? Mientras más mujeres tenga yo, si yo soy un lonco, ¿cierto? Mientras más mujeres tenga en mi LOF, más rico voy a ser, ¿ya? Porque tengo fuerza de trabajo, por una parte, ¿ya? Eh, fuerza de trabajo que además produce ponchos. Ustedes saben que el circuito, los circuitos mercantiles coloniales, el poncho ocupa un lugar muy destacado, ¿ya? Muy destacado. Y además, ¿cierto? Voy a tener la posibilidad de casar a las mujeres o a las hijas, a mis hijas, ¿cierto? A las mujeres de mi love, con hombres de otras familias, ¿cierto? Entonces eso significa que tengo la posibilidad de establecer alianzas y además en la sociedad mapuche hay una particularidad y es que la dote va de la familia del varón, de la familia del novio, a la familia de la novia, ¿ya? Entonces tener una hija era, entregar a una hija para el matrimonio era obtener bienes a cambio, ¿cierto? Una dote importante. Bueno, entonces, ¿por qué hago por qué me doy toda esta tremenda vuelta? ¿Cierto? Quizás es un poco larga la vuelta, pero me doy la vuelta para que entendamos que es esto de hacer trabajar a los hombres no solamente son los horrores de la conquista, ¿ya? No solamente es empalar a Caupolicán, no solamente es azotar, ¿cierto? Es obligar a trabajar a los hombres, sino, o sea, digamos, eso es, ¿cierto? Es hacer trabajar a los hombres en una sociedad en que los hombres no trabajan, ¿ya? Eso es una cuestión que cuesta muchísimo, ¿ya? Es una disrupción máxima. Si hay gente que no, si hay culturas donde los hombres nunca han trabajado, lo que entendemos, lo que yo les acabo de explicar es lo que entendemos por trabajo, ¿cierto? Si hay una sociedad donde nunca trabajo y de la noche a la mañana yo llego y lo empiezo a agarrar a palos para que me empiecen a buscar oro, eso tiene poco futuro, ¿ya? Tiene poco futuro, porque tarde o temprano esto va a revoltarse, ¿cierto? A estallar. Y es lo que finalmente ocurrió con un gobernador, bueno, esto ocurrió a cada rato, ¿ya? Esto ocurrió a cada rato. Por ejemplo, bueno, ¿por qué ocurrió cada rato? Porque uno dice, bueno, la sociedad mapuche, la población mapuche del siglo XVI sometida al dominio hispano-colonial, ¿ya? Eran 100% víctimas que estaban sufriendo las crueldades y los abusos. Eso es una parte de la población mapuche. Hay otra parte, que son los ya bien conocidos indios amigos, que estaban, ustedes conocen la figura del indio amigo, ¿cierto? Estaban ahí para mediar, ¿cierto? Para ayudar, asistir,
¿ya? Para darle las claves de cómo tenía que llevarse a cabo el sometimiento y la administración de esta población, ¿ya? De este país, del país mapuche. ¿Ya? Entonces, eh, tampoco tenemos, ¿cierto?, las diferencias geográficas, las diferencias políticas que pudieron existir, las fricciones que pudieron existir internamente, perdón, internamente en la sociedad mapuche, ¿ya? Pero además después se suma otra capa, otro nivel de división que está entre los indios amigos, ¿cierto? Y los indios no sometidos o rebelados, ¿ya? Discúlpenme que ocupe la palabra indio, pero es la palabra que uno lee en los documentos de la época, qué sé yo, ya no es... no quiero herir ninguna susceptibilidad empleándola, ya solamente estoy ocupando el vocablo de la época, ¿ya? Entonces, existían fricciones, evidentemente existían fricciones. Yo les voy a buscar después en Rosales, les voy a buscarlo. Hay un episodio que cuenta Rosales en los cuales había un grupo de mapuche, ¿cierto?, que trabajaba buscándole oro a unos conquistadores, ¿ya? Y entonces les habían avisado que venían un grupo de indios rebelados, los venían a atacar. Estaban avisados, ¿cierto? Entonces van y le dicen a los colonos, le dicen, oiga, ¿sabe qué? Mañana nos van a venir a atacar, nos van a venir a invadir, así que nosotros no tenemos interés en ir a los lavaderos, en ir a trabajar, nos vamos a quedar acá, vamos a defender nuestras posesiones, vamos a plantarle cara a estos agresores que mañana se van a presentar, ¿ya? Los colonos obviamente no creyeron en esta historia, no creyeron en este testimonio, no, ustedes quieren sencillamente evadir el trabajo que les corresponde, vayan a trabajar, van a trabajar obviamente obligados, ¿ya? Eh, estando en el trabajo, ¿cierto? Estando en el lavadero, tiene lugar este ataque, este asalto, ¿ya? Las víctimas son las mujeres y los niños de aquellas comunidades. Por lo tanto, cuando vuelven del lavadero, ¿cierto? El caos es tremendo, ¿cierto? Porque no solamente está en contra de los invasores, ¿ah?, que raptaron a tus mujeres o la asesinaron a tus hijos, qué sé yo, las violentaron, las violaron, ya lo que sea, sino que además es contra los colonos, ¿ah?, los conquistadores, que no habían hecho caso de la advertencia que había señalado, que le habían señalado. Ya les voy a buscar esta cita, está en Rosales, se la voy a buscar para que no quede como un mero anecdotario, un mero chamullo de mi parte, ¿cierto? Esto en verdad está escrito. Entonces, imagínense ustedes, pónganse en la situación de esa persona, ¿ya? La cual, bueno, no puede confiar contra quienes ya eran sus enemigos, ¿cierto?, que estaban rebelados, ¿ya? Y ahora se tienen que rebelar en contra de los conquistadores, ¿cierto? Entonces, si bien el país mapuche en el siglo XVII, esto me lleva a la conclusión, ¿cierto? Si bien en el siglo XVII el país estaba efectivamente conquistado, ¿ya? No existía la fuerza suficiente, ¿ya? O no estaba articulada la fuerza de resistencia contra la ocupación suficiente como para plantar cara, ¿cierto? Eso significa hacer la guerra. eh, Nunca tampoco el país nunca la Araucanía fue un país pacífico, ¿ya? Nunca estuvo pacificado, ¿ya? Nunca estuvo totalmente sometido como otras regiones del continente sí las estuvieron, ¿ya? Las revueltas, las rebeliones, los asaltos, las escaramuzas, los entreveros, ¿no? Esa palabra me gusta porque hoy en día está siendo ocupada, ¿cierto?, por los historiadores de la guerra, ¿ya? El entrevero siempre estuvo presente en el siglo XVI, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre una vez que ya se empiezan a juntar, se empiezan a alinear algunos, eh, algunos LOF, ¿cierto?, algunas unidades políticas más importantes, ¿ya? Algunos rehues o ayarrehues, ¿ya? Y surgen algunas figuras de peso, ¿ah?, en términos militares, que son Anganamón y Pelantaro. ¿Ya? Bueno, ese es ¿qué es lo que pasa cuando surgen estas dos figuras? Se alinean las grandes unidades políticas, los ayarrehues, ¿ya? Logran
avivar, ¿cierto?, la llama de una rebelión general y terminan expulsando a los conquistadores españoles de todos aquellos territorios del sur de Biobío. Ya esto ya lo estoy repitiendo, ustedes ya lo tienen que saber de memoria, ¿cierto? Esta es la gran rebelión, se suele asociar al episodio de Kuralaf, ¿ya? O Kuralaba en castellano, ¿ya? Kuralaf. Claro, cuando yo estudiaba en la enseñanza básica lo enseñaban como, todavía lo enseñaban, ¿cierto? Como el desastre de Curalaba, ¿ya? Después, desde el punto de vista mapuche, lógicamente se plantaron los respectivos reclamos de cómo esta cuestión iba a ser una derrota, así que nosotros salimos victoriosos, entonces se empezó a hablar de la victoria de Curalaf, ¿ya? Hoy en día, bueno, da lo mismo, en realidad si uno lee Rosales, si uno lee Ovalle, se da cuenta que, bueno, una batalla, ¿cierto? Es que, insisto, la palabra batalla es demasiado grande, ya estamos hablando más bien de un entrevero, ¿ya? Y un entrevero en el cual, según Rosales, ¿ya? Pelantar o no se habrían dado cuenta, ¿cierto? Cuando asaltan esta caravana que partía hacia el norte y que llevaba al gobernador Óñez de Loyola, ¿ya? No se habrían dado cuenta que se trataba del gobernador hasta que ya entraron a su tienda de campaña y vieron ahí que tenía los símbolos, no sé cómo se llama, el collarete de los gobernadores y que efectivamente mataron al gobernador, pero no habría sido, ¿cierto? No habrían perseguido el objetivo de matar al gobernador, ¿ya? Pero al final lo hicieron, ¿cierto? Y se suele sintetizar lo que fue esta gran rebelión en este entrevero, en este combate de Curalaf, ¿ya? Pero, insisto, esto, porque murió el gobernador ahí, ¿cierto? Pero esto es el hecho más importante, además de la muerte del gobernador, es el abandono, es la liberación del país, ¿ya? Y es ese gran momento de unidad mapuche que permitió que esto se consiguiera, ¿ya? No fue de un día para otro, ¿cierto? Aquí yo les voy a mostrar un mapa, ¿cierto? La primera, ¿cierto? Las primeras ciudades abandonadas fueron Santa Cruz, ¿ya? Santa Cruz, una ciudad, bueno, insisto, ciudad, no se imaginen una gran ciudad, ¿cierto? Son más bien son pequeños poblados, ¿ya? Entre un fuerte y una ciudad, ¿cierto? No hay mucha diferencia. Santa Cruz de Loyola, que había sido fundada hace muy poco, es cerca de lo que la parte sur del Biobío, ¿cierto? Cerca de lo que es Santa Juana hoy día, ya por esa zona. Eh, Luego, San Andrés, ¿ah? San Andrés de los Confines de Angol, el mismo año, 1599. Después, Imperial, ¿ya? En 1602 Villarrica, ¿ya? Villarrica que pasó 2 años, pasó un sitio de 2 años, sitiada, quiero decir, por 2 años, y una población hispana que resistió mucho tiempo, ¿ya? Y después Arauco, ¿ah? El fuerte Arauco que fue abandonado en 1604. Ah, y me olvidé, ¿cierto? Valdivia, en 1599 también fue abandonado, y Osorno, ¿ya? En 1603. O sea, más o menos en un periodo de 5 o 6 años, ¿ya? Fueron abandonadas las ciudades entre el Biobío y Osorno, ¿cierto? Que era la última, ¿ya? Entonces, eh, esto es bien, esto es un dato clave, porque aquí ya se estructura lo que van a ser las soberanías mapuche y la soberanía propiamente chilena colonial, ¿ya? Que queda en el Biobío. Ya vamos a ver cómo esto se articula en los tratados, pero en los parlamentos, ¿cierto? Pero ahí ya queda establecido, queda trazado el Biobío como la frontera natural, más allá de los acuerdos, más allá de los tratados, queda como un hecho, ¿cierto? Establecido así. ¿Ya? Bueno, después hubo un intento de un grupo de españoles por fundar un fuerte, el fuerte de Boroa, ¿ya? Algunos años después, pero también fue destruido, ¿cierto? ¿Ya? Y la población que estaba al sur del Tolten, ¿cierto? En la parte, ya, lo que sería lo que hoy día se llama el Futahuiji Mapu, ¿ya? La población huilliche, ¿cierto? Escapó hacia Chiloé, ¿cierto? Se estableció en Castro,
¿ya? Y al poco tiempo se fundaron dos fuertes que quedan no en la isla, sino que quedan en el continente, ¿ya? El fuerte de Calbuco, en la parte oriental, y en la punta occidental, ¿ya? El fuerte de Carelmapu, ¿ya? Aquí también si les interesa el desarrollo de la historia de esta frontera de arriba que se llama, pueden leerse la tesis doctoral de la María Jimena Urbina Carrasco, ¿ya? Que precisamente lleva ese título, ¿cierto? La frontera de arriba en el Chile colonial, ¿ya? Vamos a ver también después qué es lo que pasa cuando trabajemos en los parlamentos, cuál es el estatus que tiene la ciudad de Valdivia, ¿ya? Pero en este momento, en este preciso momento, en el cambio del siglo, ¿ya? ¿Cierto? Son todas esas ciudades son abandonadas, ¿ya? Insisto, si a usted le interesa ver esto, puede ir a Diego Rosales, que además lo cuenta con una, eh, ¿cómo decirlo? Con una magistralidad, ¿cierto? Una pasión desbordada, ¿ya? Si usted tiene si usted, qué sé yo, es sensible a los reclamos mapuches y la crueldad de la conquista, usted ¿cierto? Le afecta, lo irrita mucho, ¿ya? Sí, y que lógicamente yo no emito juicio al respecto, eso depende de las sensibilidades de cada quien, ¿cierto? Pero es muy humano, ¿cierto? Como Rosales describe el sufrimiento, por ejemplo, de las personas que tuvieron que experimentar el sitio de Villarrica, ¿ya? Es más, es tan literario ese sitio de Villarrica de 2 años que incluso hasta se hizo una serie de de la, ¿cómo se llama? La cadena Fox, ¿ah? A mí en lo personal yo no la vi el primer capítulo, lo encontré, no les voy a hacer la crítica, no, mejor, no me gustó, ¿ya? Entonces no perseveré en esa serie, no sé si ustedes la vieron, después me lo pueden comentar, ¿ya? Bueno, vamos a dejar aquí esta cápsula y más ratito hago la otra para que la subamos, ¿ya?